Buenas tardes a todos. Gracias por venir esta tarde de sol, acercarse a compartir este momento con nosotros. En principio queríamos agradecer más que nada la iniciativa de plantear esta necesidad de una reforma de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que vino desde Javier, Fernando la impulsó desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, después se enlazó con el programa Justicia 2020 y se armó un hermoso proyecto. Quería agradecer también a mis compañeros de la Comisión Reformadora, gracias a todos los que hicieron posible cada reunión. Tuvimos 1 año y medio de trabajo muy intenso, que, bueno, el resultado lo están viendo ahora. Algo que comentábamos recién en el almuerzo es que justamente estamos muy contentos de que haya llegado a conocimiento de todos ustedes el anteproyecto, que demuestren tanto interés, que tengan la inquietud de colaborar, de acercar sus propuestas, sus dudas, sus inquietudes, porque todo eso nos va a servir para enriquecer este proyecto, este anteproyecto. Bueno, en este marco y próximos al Día Internacional de los Derechos del Consumidor, en el marco del Congreso Argentino de Derechos del Consumidor, se presenta esta audiencia pública. Nosotros lo que queríamos con esta audiencia es lograr un marco de análisis, de estudio, ¿sí?, en un ambiente que sea sumamente de diálogo y entendimiento. Lo que queremos es perfeccionar el anteproyecto, de manera tal de llegar el día de mañana a una legislación que sea la que todos como consumidores necesitamos. El eje temático del que vamos a hablar ahora es servicios públicos. ¿Qué tema, no? Si hablamos de vulnerabilidad del consumidor, del usuario, los servicios públicos. El anteproyecto lo que hace es actualizar, ¿no?, la Ley de Defensa del Consumidor, llevarla de la mano con la Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos, con perspectivas inéditas que se van a traslucir en políticas concretas que llevan el caso específico de los servicios públicos a superar, a contemplar, a proteger al usuario en situaciones de hipervulnerabilidad, concretamente en materia de servicios públicos. Como sabemos, hace a la esencia del ser humano la necesidad de consumir para satisfacer necesidades. El consumo es natural en el ser humano. El problema es que esa situación de consumo está contorneada por una economía de mercado que está interesada en sí misma. Entonces, las necesidades del consumidor pasan a, en cierta forma, segundo plano. El consumo también es una función central de las sociedades y de los sistemas económicos. Y la cantidad de bienes y servicios que son puestos en el mercado, como la cantidad de individuos que acceden a esos bienes y servicios, legitima esta sociedad. Y nos lleva a ver todo esto de que incide el consumo de manera directa en la satisfacción de necesidades, en el bienestar, en la calidad de vida de las personas. El consumo también es una dimensión, se dice, esencial del ser humano, porque involucra derechos humanos fundamentales. Fíjense que si hablamos de servicios públicos estamos hablando de satisfacción de necesidades que hacen a la vida, a la salud, a la integridad, a la dignidad de la persona humana. Los servicios públicos son una finalidad social del Estado, eso lo sabemos, y es deber del Estado asegurar su prestación eficiente. Y vamos a ver que permanentemente hacemos referencia a la eficiencia. Es fundamental que los servicios públicos sean eficientes para que la población tenga un mínimo de calidad de vida. Son de singular importancia los servicios públicos porque concretamente permiten tener una cierta calidad de vida y satisfacer las bases de una vida digna. Así lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiterados pronunciamientos, como Cepis y Abarca del año 2016, en materia de aumentos de gas residencial. Los servicios públicos, entonces, es una actividad que desarrolla el Estado. Eso lo tenemos que tener claro. La desarrolla el Estado puede ser prestada por un organismo estatal o por una entidad privada bajo la regulación estatal. En nuestro ámbito, con la privatización que sufrieron la mayoría de los servicios públicos en la década del 90, era necesario establecer un fuerte marco regulatorio. Tenemos que tener en cuenta que los servicios públicos lleva el desarrollo de actividades esenciales. Satisfacemos necesidades básicas, esenciales, vitales, y esa satisfacción nos permite, a su vez, dar cumplimiento, satisfacer otros derechos humanos fundamentales. El usuario del servicio público se enfrenta a un servicio que está prestado en condiciones de monopolio. Por eso las empresas suelen hablar de clientes y en realidad no son clientes, porque son usuarios cautivos, no tienen opción.
Por eso empezamos a hablar del concepto de usuario y de la necesidad de una protección concreta atento a la vulnerabilidad específica. ¿Necesitan del servicio? Sí. ¿Quién lo presta? Un único proveedor. Entonces, se someten a un marco regulatorio del cual no pueden escapar. Diríamos que estamos ante una contratación predispuesta, una adhesión a un sistema que tienen que aceptar como se da. Ahora bien, otra cuestión particular de los servicios públicos, que lo vemos en la Ley de Defensa del Consumidor y lo vemos en el anteproyecto, es la necesidad de establecer instalaciones para brindar ese servicio público y satisfacer en definitiva esa necesidad en la intimidad, en el seno del hogar del consumidor, del usuario. Que esto también demanda ciertas exigencias concretas en materia de seguridad. No solamente el consumidor va a necesitar información, sino también que se le garantice seguridad. No solamente tarifa justa y equilibrada, sino también seguridad en la prestación del servicio. Bien, entonces los servicios públicos exigen un marco regulatorio especial que sea exorbitante, que debe tener en cuenta las pautas que establecen los doctrinarios administrativistas de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad. Como decíamos, hacen directamente a la dignidad, a la calidad de vida de la persona y, sobre todo, hay que tener en cuenta, hablando de satisfacción de necesidades básicas, la situación de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Los hipervulnerables, en los que se hace mención a lo largo de todo el anteproyecto. El usuario, entonces, es un consumidor, ¿sí?, que está en la misma situación de vulnerabilidad, de debilidad, de asimetría para con el prestador del servicio, con la contingencia de que no tiene opción, debe contratar. Y a su vez se agrega un elemento más en toda esta relación, que son los entes reguladores. Los entes reguladores fueron creados por esto que le comentaba recién, a raíz de la privatización. El Estado tenía que seguir controlando la prestación de esos servicios públicos, controlando la calidad, la eficiencia y todo el marco regulatorio, el cumplimiento de los contratos de concesión, también los proyectos de infraestructura, de tecnología. Entonces se crean estos entes reguladores que son organismos estatales, que se dedican específicamente a esa función. Entonces aparece un actor más involucrado en este contexto. El control va a ser tanto de los precios como de la calidad, como de las obras que se van a realizar. Y a su vez, dentro de las principales funciones que tienen los entes reguladores, además de controlar el cumplimiento de la legislación, aprobar y controlar el tema de las tarifas, a su vez establecer todo tipo de reglamentación de la actividad concreta del servicio público, procedimientos técnicos, medidas de seguridad, utilización de espacios públicos y demás, va en cierta forma a informar, proteger y defender a los intereses del usuario, pero desde otro lugar, indirectamente, no aplicando el sistema de protección del consumidor. En esto vamos a ver que se avanza en la reforma y se arroja mayor claridad. A su vez van a contestar y resolver reclamos y va a velar por la protección de la propiedad, del medio ambiente y de la seguridad pública. En este contexto también se inserta un nuevo elemento para proteger los intereses del usuario, que son las audiencias públicas, como la que presenciamos acá. Las audiencias públicas van a permitir que se defiendan los intereses de los usuarios por parte de organismos independientes e imparciales, ¿sí? Y de esa forma se va a lograr una especie de debido proceso en materia de aprobación de tarifas y de aprobación de nuevos proyectos. Los entes reguladores, a su vez, controlan el tema de los fondos públicos y de los subsidios a los usuarios. En el marco de la satisfacción de las necesidades básicas del consumidor está involucrado, decíamos recién, el tema de la dignidad de la persona humana. Y en este contexto también es fundamental un principio que se inserta en el anteproyecto expresamente, que es el principio de acceso al consumo, ¿sí?, en situaciones de igualdad, paridad, generalidad. Entonces, los entes reguladores también van a controlar, por su parte, el tema de la calidad, la oportunidad, la cobertura, además de los precios de los servicios. El legislador estuvo preocupado por el usuario de los servicios públicos y las contingencias habituales desde 1993. Ya en la Ley de Defensa del Consumidor, en su redacción original, un capítulo 6, dedicaba específicamente el tratamiento de contingencias particulares en materia de prestación de servicios públicos. Tenemos ya ahí el derecho a la información,
el de la supletoriedad de la Ley de Defensa del Consumidor, que después se aclara expresamente que puede optar el consumidor por hacer su reclamo ante el ente regulador o ante el organismo correspondiente. Tenemos el tema de la reciprocidad de trato, el tema del registro de reclamos, los instrumentos y unidades de medición y la obligatoriedad de dar seguridad en cuanto a los mismos, el tema de garantizar a los usuarios un control individual de sus consumos, el entregar la factura con mínimo 10 días de anticipación a su vencimiento, la interrupción de los servicios de prestación continua. Todo esto vamos a ver que lo seguimos arrastrando en la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, que se integra en el año 2008, y lo seguimos viendo en el anteproyecto, que va a hablar más en detalle Carlos. En el 94 se reforma la Constitución Nacional, se incorporan los derechos del consumidor en la relación de consumo y se tiran pautas concretas en el texto constitucional con relación a la protección del consumidor usuario de servicios públicos. Dice que las autoridades van a proveer a la protección de todos los derechos del consumidor y al control de los monopolios naturales o legales, concretamente los servicios públicos, los prestatarios, al de calidad y eficiencia de los servicios públicos. Y después nos dice expresamente que la legislación va a establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos, previendo la necesaria participación de los entes reguladores, de las asociaciones de consumidores y las provincias en los entes de control. Los entes de control están previstos en la Constitución Nacional también. Cuando se modifica la ley, les decía recién integralmente, del año 2008, en el artículo 25 se incorpora a su vez una demanda más de información al consumidor, tanto en los locales comerciales, en la facturación que se emite, y se establece, saca la supletoriedad y se establece que los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación esté controlada por los organismos que ellas contemplen, se va a regir por esa norma y por la Ley de Defensa del Consumidor. Y ahí incorpora la máxima de que se va a aplicar la norma más favorable al consumidor. En esa tónica sigue evolucionando el anteproyecto, ¿sí? Toma el desafío de mayor eficacia, la demanda de mayor eficacia de los derechos del consumidor. Y en ese sentido toma también las directrices de Naciones Unidas de Derechos del Consumidor cuando hace referencia a los servicios públicos y dice que los Estados miembros deben promover el acceso universal de los servicios públicos y formular, mantener y reforzar políticas públicas concretas en materia de defensa del consumidor que se trasladen a marcos normativos y a leyes que incrementen la protección de los usuarios en materia de servicios públicos. Por ese camino vamos, la vulnerabilidad estructural continúa, se acentúa ciertas defensas en el anteproyecto que ahora va a detallar Carlos. En este sentido, se hace referencia a algo que los que no somos amigos de hablar con máquinas valoramos y mucho, que es la atención personalizada, pero personalizada en el sentido del contacto directo con otro ser humano que nos responda a nuestras inquietudes. Bien, en este sentido, el espíritu del anteproyecto fue afianzar y reforzar la defensa de los usuarios de servicios públicos y ahora los dejo con Carlos que va a hacer más detalle en qué se avanza en el anteproyecto en tal sentido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá hablando de estas cosas que nos gustan y que le ponemos a veces tanta pasión. Me toca el título tercero de usuarios de servicios públicos. Todos tenemos algún pariente lejano del que se habla poco y que por ahí merece algo más de atención. Y quizás servicios públicos es un pariente cercano, porque es una noción hermana del consumidor. El usuario es el mismo que el consumidor, como describió Eugenia, con algunas notas distintivas. Tiene enfrente un prestador generalmente monopólico, cuya actividad es considerada servicio público, merecedora de un régimen de regulación exorbitante y con un control especial del Estado a partir de los entes. No obstante eso, de los temas de la ley vigente hasta ahora, es quizá el menos tratado, el menos desarrollado en la doctrina, el menos vigilado en la jurisprudencia, y de servicios públicos la cosa queda más que nada en el funcionamiento de los entes reguladores o a un tema en ebullición hoy, que es el asunto de las tarifas. Entonces aparece como un tema que pareciera estar como lateral en el texto vigente hoy y que, habiendo empezado a trabajar en el anteproyecto sobre la base de perfeccionar, mejorar, aumentar, extender la protección de la ley vigente,
lo tomamos también con un sentido específico de ponerlo en valor de nuevo, con algunas notas distintivas que creo que el anteproyecto aporta en ese sentido. Es bueno que haya un capítulo especial referido a los usuarios de servicios públicos domiciliarios, que son los únicos que están contemplados en esta ley. Los no domiciliarios quedarán solamente para sus marcos regulatorios, pero la Ley de Defensa del Consumidor tendrá una aplicación diferente a la que tienen figuración específica los servicios públicos domiciliarios. Y en ese sentido, uno de los temas que se quiso aclarar de entrada es el tema competencial, justamente entre los entes reguladores y la autoridad de aplicación. Desde el 2008, la autoridad de aplicación es ventanilla de acceso, es boca de acceso a reclamos contra servicios públicos, pero deriva, es un viaje de carpetas. La propuesta del articulado en el nuevo artículo 97 del anteproyecto es aplicar el mismo principio de coordinación que se aplica entre autoridades de aplicación, locales y nacionales, a la relación entre servicios públicos y autoridad de aplicación nacional, que es la que se ocupa esta ley. Y esa coordinación está dada por las respectivas competencias que tiene cada uno, que a veces parecen confusas, pero sin embargo son claras. Los entes se refieren al control técnico, tarifario y contractual de las concesiones, licencias o privatizaciones de los servicios públicos, y para la autoridad de aplicación de consumo quedaría lo que es el desenvolvimiento comercial o puramente la relación individual de la prestadora con el usuario. Sin perjuicio entonces de los convenios que se pueden llegar a firmar entre organismos de entes reguladores y las autoridades de aplicación, el artículo 97 prevé hasta incluso que se pueda llegar hasta la instancia conciliatoria en la autoridad de aplicación, pero luego, de acuerdo a la naturaleza de reclamo, ese puede ser derivado o, si es individual y del aspecto comercial, resolverse dentro de la autoridad de aplicación. Pero esto en derecho administrativo sancionatorio trae mucha polémica con respecto al non bis in idem, si por un mismo hecho puede ser una conducta de una empresa prestadora de servicios juzgada o sumariada por dos entes diferentes, y muchas veces eso puede pasar porque tienen finalidades distintas. La de la autoridad de aplicación es la vigilancia del orden público consumidor y puede llegarle a aplicar una multa a una empresa, por ejemplo, y la del ente regulador también puede llegar a aplicar multas por el mismo hecho, pero que tengan origen, por ejemplo, contractual. En el contrato de concesión que resulta después de la licitación, muchos tienen regímenes de multa ante determinadas conductas y también, por supuesto, los regímenes contractuales de sanciones puramente de ese origen, como por ejemplo la rescisión de la concesión. Tenemos en el actual 98 una mejora en el viejo y querido artículo 25 que ya adelantó Eugenia con respecto a lo que es un espinoso tema que la jurisprudencia trató poco, que es la obligatoriedad de las empresas de tener oficinas de atención al público y el concepto de también atención personalizada. Las empresas suelen interpretarlo como que te atendemos a vos por el chat, por el mail, por el robot, por lo que sea, y se abandonó ese tema del aspecto humano. La inteligencia, por lo menos con la cual yo interpreto la exigencia de oficinas de atención al público, es justamente la del trato personalizado en el sentido de existencia de personas humanas en la interacción con el usuario. Tener una referencia personal respecto a un representante autorizado de la empresa que me diga qué piensan de mi reclamo, qué puedo hacer, cómo puedo moverme y ver sus expresiones y esas cosas tan olvidadas de los signos característicos de humanidad. Se agrega también la obligación de comunicar al usuario el reglamento del servicio con la doble vía, que acá algunos me van a perdonar, pero para mí fue una satisfacción que quedara que el usuario pueda reclamar tanto en el viejo y querido soporte papel como en la remisión a alguna página web o algún soporte magnético, el reglamento de servicio para empezar a que sea de alguna manera conocido, ya que son servicios, como dijo Eugenia, que ingresan al hogar de los consumidores. No hay modificaciones en el principio de reciprocidad de trato, que bajo el lema de igualdad de armas, que está en muchos otros órdenes del anteproyecto, se mantiene para servicios públicos, en especial con respecto a los recargos, que deben ser del mismo criterio, tanto cuando tienen que imputarnos mora, como cuando ellos, los prestadores de servicios, nos tengan que hacer devoluciones. En ese sentido, no ha habido
ninguna modificación. Volvemos sobre la atención personalizada en los artículos modernos del proyecto 100 y 101, que estiran y ensanchan la protección del viejo artículo 27. Yo ya le digo viejo, como si le hubiésemos detectado la partida de función, pero bueno, volvemos acá con el tema de precisar claramente del texto del articulado, ustedes lo van a ver, están las dos palabras, personalizada y presencial. Y mucha información con respecto a dónde están esas oficinas, cuáles son los horarios y todas las modalidades para que el usuario sepa a dónde y cuándo acercarse a poder hacer sus reclamos. Y eso tiene que estar en todas las vías de comunicación que la empresa tenga con el usuario, desde la factura hasta las comunicaciones en la página web o la propaganda que la empresa pueda llegar a hacer por distintos motivos. El tema de la atención personalizada por vías no presenciales también merece un capítulo aparte, donde hemos puesto como 7 condiciones para la recepción de reclamos por vía electrónica o similar, que los que leyeron el anteproyecto lo habrán visto, tiempos máximos de contacto directo con el operador, prohibición de condicionar la atención al suministro de datos. Muchas veces pasamos hermoso tiempo de nuestra vida repitiendo 3 o 4 veces las mismas cosas ante distintos pases. La atención durante las 24 horas, cuántas veces, durante sobre todo apagones, por ejemplo, la empresa eléctrica corta las líneas o las desatiende. Accesibilidad para personas por discapacidad, registro de reclamos. Algo que nos llama poderosamente la atención cada vez que llamamos, la prohibición de difundir mensajes publicitarios con carácter previo a la atención, que la tenemos absolutamente siempre. Antes de efectuar tu queja tenés que pasar por el calvario, el vía crucis, de escuchar las ventajas que te está ofreciendo, o supuestas ventajas, el que te está incumpliendo con el servicio o contra el cual tenés algún tipo de planteo. Con un tema de cargas dinámicas de la prueba, la conservación de las llamadas y de esos famosos avisos que te dan antes de hablar con un operador de que para su seguridad la conversación puede ser grabada y que puedan ser después esos reclamos en cuanto a su contenido y en cuanto a lo que intimatoriamente puedan representar como prueba para un futuro reclamo judicial. Se mantiene en el actual artículo 102 la información sobre condiciones de instalaciones y artefactos en materia de seguridad. Recuerden que muchas veces, por ejemplo, los medidores están en tu casa pero no son tuyos. No podés siquiera tocarlos, es delito incluso meter mano en algún tipo de medidor, con buenas intenciones también y con malas por supuesto que sí. Tenemos una innovación respecto a el actual artículo 103 y el viejo artículo 29 con relación a la intervención de la autoridad de aplicación en los instrumentos de medición de los servicios, que tiene que ser, por supuesto, facilitada con las empresas, eso se mantiene. Pero hay una innovación respecto al famoso tema del envío de la factura, que nos va a conectar con el derecho a la información, tema que ya precluyó en esta audiencia, pero con respecto a la necesidad de enviarla por soporte papel o soporte informático, pero con una anticipación suficiente para que se pueda tomar la debida previsión del gasto, el debido control de la factura para ver si queremos impugnarla por algún motivo, y que de no producirse obligaría, y esta es la innovación, a la empresa a emitir una nueva factura con un nuevo vencimiento. Una de las novedades más fuertes es la del artículo 104 del proyecto, que reemplaza el artículo 30, también con base al principio de igualdad de armas. Antes el consumidor tenía 15 días para cuestionar la facturación y la empresa tenía 30 para demostrar que la facturación estaba bien hecha. Hemos equiparado los plazos para que exista igualdad de tratamiento, incluso siéndole bastante más fácil a la empresa, que es la que maneja los instrumentos de medición, hacer la verificación en épocas de alta tecnología, pero quedamos con el mismo plazo para cada uno. En el 105 del proyecto aparece otro gran elemento igualitario, que es transformar en presunción que no admita prueba en contrario la falta de consignación en la factura de la leyenda que no existen deudas pendientes. De esa manera se fuerza el compromiso de las empresas a cumplir, si hay deuda, con la facturación por separado y debidamente detallada, fuera de lo que es el periodo normal que se está facturando, y por supuesto
la omisión corre por cuenta, en cuanto a sus consecuencias jurídicas, del proveedor que debe hacerse cargo de ese grave defecto de información que ha omitido. Y finalmente, con respecto a lo que es la sobrefacturación, los periodos estacionales y demás del viejo artículo 31, lo vuelvo a llamar otra vez así, tratamos de vuelta de equipararlo, quitando a la tasa que se fija por recargos, lo que decía la ley vieja, aún vigente, de 1,5 veces la tasa pasiva, para reducirlo a la tasa pasiva solamente, que es la misma que hubiesen utilizado si hubiesen podido hacer uso de ese dinero las empresas que no pudieron contar con nuestro aporte por alguna razón que por ahí fue lógica en algún momento y después se demostró que no. Lo más importante entonces es la puesta en valor del rol del usuario, la puesta en valor de un vehículo de necesidades básicas satisfechas como son los servicios públicos, que se impregnan además de todo el resto de los principios que están en el anteproyecto. Acceso al consumo, cuestiones de hipervulnerabilidad y demás, y que nos pueden hacer pensar en por ahí, en las políticas públicas o quizás en algunas otras propuestas que puedan arrimarse, incluir alguna cosa sobre tarifa razonable, incluir algunas cosas sobre participación de los consumidores o de las asociaciones en los entes de control, y también que sea un buen puntapié para lograr que algunas actividades que lamentablemente merecen, en el sentido profundo de la palabra merecer, ser servicio público y no lo son, como la telefonía celular, pasen a integrar este catálogo de actividades con especial interés social y reguladas por un régimen exorbitante. Espero que haya quedado claro. Sé que por ahí esto necesitaba antes una lectura previa de los artículos viejos, pero estando los motivos del anteproyecto y el anteproyecto a disposición de todos, puede hacerse la digestión de esto a posteriori. Muchas gracias y vamos a escucharlos a ustedes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Matías Italiano, como lo dice ahí el Power, soy de Bahía Blanca. Hoy, cuando comenzábamos la jornada, ya me presentaba. Tuve el placer de dirigir la Oficina de Defensa del Consumidor de Bahía Blanca y también presidir la Comisión de Defensa del Consumidor del Consejo Deliberante de Bahía Blanca por 2 años. Actualmente soy el director del Instituto de Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados y a su vez profesor universitario de la Universidad Salesiana. En este sentido, elegí un tema de suma importancia. Creo que a todos los que nos apasiona el derecho al consumidor, cuando vamos a alguna disertación o alguna charla, podemos poner ejemplos concretos de situaciones que nos ha pasado porque somos todos o estamos todos expuestos a una relación de consumo. Y mucho más cuando hablamos de servicios públicos domiciliarios. Como bien decían recién los colegas, cuando hablamos de servicios públicos domiciliarios, hablamos de un sistema donde estamos cautivos, donde estamos directamente con esa empresa, en esa relación, en esa contratación, y las posibilidades de poder elegir resultan ser mínimas. Yo no me quiero extender, también tenía previsto hacer referencia a algunos lineamientos de los artículos anteriores, pero me aboqué exclusivamente a un artículo que es el 104 del anteproyecto, que prácticamente se ha copiado de, se van con las salvedades que acaban de indicar, se ha reducido el plazo a 15 días, pero el anteproyecto es parecido, similar al artículo 30 de la 24240. Este es el artículo que hace referencia, perdón, de acá no veo bien, disculpen. Este es el artículo 104, que me voy a tomar unos segundos para leerlo, que indica que cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora, similar al artículo 30, o podemos ir al viejo artículo 30, pero similar a la legislación que hoy tenemos vigente. Continúa diciendo que, efectuado el reclamo por el usuario, la empresa dispone de un plazo máximo de 15 días, esta es una gran diferencia, para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. Yo acá, por la experiencia en el tema, en la mayoría, puedo atreverme a decir en más de un 90%, la interrupción o la alteración resulta imputable a la empresa. Es decir, en la mayoría de los casos resulta imputable a la empresa. Entonces, es donde me atreví a poder realizar una modificación que ahora a continuación les voy a leer.
Entonces, el artículo continúa que da 15 días a la empresa para que demuestre si esa interrupción le resulta o no imputable. En caso contrario, la empresa deberá reintegrar el importe total del servicio no prestado dentro del plazo establecido precedentemente, 15 días. Asimismo, esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio prestado sea deducido a la factura emitida hasta 2 periodos de facturación subsiguientes. Esto es un agregado que se le realiza al artículo 30 de la 24240. Y por último, el usuario puede interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y hasta los 15 días posterior al vencimiento de la factura. Yo me tomé el atrevimiento y le realicé alguna modificación, que es mi propuesta en esta instancia. Este es el artículo, muy largo, pero bueno, veía que también muchos artículos del anteproyecto resultaban ser extensos. Y lo vamos a ir leyendo de a poquito. Dice, arranca similar al artículo 30 y al artículo 104 del anteproyecto. Por un lado, cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufre alteraciones, se presume que es por causa imputable a la empresa prestadora. Mantenemos la presunción iuris tantum, de que es responsabilidad de la prestadora. Continúa con la utilización de los términos interrupción y alteración. Esto, bueno, leyendo doctrinas más de algunos doctrinarios hacen referencia a qué se entiende por cada término, no quiero detenerme en esto, y mantiene la carga probatoria en cabeza de la empresa prestataria en relación a las causales de interrupción o alteración. Y acá viene una modificación que propongo y planteo, reitero, en esta instancia. Efectuado el reclamo por el usuario, la empresa deberá descontar el importe total del servicio no prestado en la próxima e inmediata factura a emitirse. Si la empresa, dentro de los 15 días corridos, demuestra que la interrupción o alteración no le es imputable, podrá recuperar en próximas facturaciones el importe descontado previa notificación fehaciente al usuario. Es decir, reitero, como indicaba anteriormente, en un alto porcentaje son las empresas prestatarias las que tienen la responsabilidad o la culpa de la interrupción o alteración del servicio. Entonces, directamente, ingresado el reclamo por el usuario, lo que se solicita, una indemnización inmediata, directamente se le descuenta en la próxima factura el importe del servicio no prestado. Después la empresa tendrá su tiempo, los 15 días, para demostrar o no, y si acredita que fue, por ejemplo, porque el usuario tuvo una responsabilidad y el obrar del usuario generó la interrupción o alteración, podrá recuperar ese dinero. Caso contrario, si no lo acredita, quedará el usuario con una indemnización ya de manera inmediata y concreta. Siempre, supongamos que la situación se da que el usuario fue el responsable de la alteración o interrupción u otra causa, se podrá recuperar, la empresa prestataria podrá recuperar lo que le descontó el usuario en las próximas facturaciones, previamente notificándoselo. Decía recién, se suprime la posibilidad de la empresa prestataria de tomarse un tiempo para demostrar que la interrupción o alteración no le es imputable. Le quitamos con esta propuesta esa situación y mantiene el plazo de 15 días que figura en el 104 del anteproyecto, tomando el cómputo de los plazos civiles, es decir, días completos continuos, no excluyendo los días inhábiles o laborales conforme al artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tiene relación con el artículo, con la excepción del contrato no cumplido, del 1031 del Código Civil y Comercial de la Nación. No lo vamos a leer, todavía el cartelito no lo tengo. Y decíamos que continúa el artículo. Esta disposición, conforme lo hacía referencia también el 30 de la 24240 y el 104, dice, esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea deducido de la factura correspondiente. En este caso, el usuario podrá interponer el reclamo desde la interrupción o alteración del servicio y la empresa prestadora deberá realizar una inmediata bonificación en la próxima factura a emitirse, que será el equivalente a 5 veces el tiempo perdido de consumo, tomando como base el consumo que tuviera el usuario en igual periodo del año anterior. Si la empresa, dentro de los 15 días corridos, demuestra que la interrupción o alteración no le es imputable, podrá recuperar en próximas facturas el importe bonificado previa notificación del usuario. Es decir, no cuento con el servicio, no me genera consumo el servicio, con la legislación vigente puedo iniciar un reclamo. Acá, a modo de bonificación por los perjuicios que le genera al usuario el no tener el servicio, podemos hablar de los perjuicios de los más variados. Supongamos un servicio de energía eléctrica, perjuicios domésticos, comerciales,
de todo tipo, bueno, directamente se le pide a la empresa que en la próxima factura le haga una bonificación al usuario, tomando un cómputo objetivo que es el tiempo conforme el consumo que tuvo en igual periodo del año anterior. Y termina el artículo diciendo, sin perjuicio de las acciones judiciales que los usuarios puedan interponer por los daños y perjuicios que se generen por la falta o alteración del servicio. Esto es similar al anteproyecto, es similar al actual y vigente artículo 30, y tiene relación al tema de la posibilidad de hacer un reclamo y va en consonancia con el artículo 10 bis de la Ley Nacional, última parte de la Ley Nacional 24240. Con la finalidad esta, y ya para finalizar, ¿cuál es el objeto que persigo con esta iniciativa? Es buscar brindar mayor protección a los intereses económicos de los usuarios y, por otro lado, procurar un resarcimiento que sea inmediato, que el usuario ya lo puede ver. Eso va a generar también que las empresas, de manera indirecta, comiencen a prestar y se obliguen a prestar un servicio que sea de calidad, eficiencia, recién hablamos de esa palabra, en lo que relaciona a la prestación del servicio, conforme lo establece el 42 de la Constitución Nacional, y se garantiza al usuario una condición de trato digno que también se acaba de escuchar. Muchas gracias. Uno de los temas del viejo capítulo sexto y hoy que le decimos título tercero de usuarios de servicios públicos es que nació con una trampa, la ley original. La ley de defensa en ese capítulo era supletoria a los servicios públicos con regulación específica. No decía siquiera legislación el texto original. De forma tal que un marco regulatorio hecho por decreto o por resolución era regulación específica y aparecía entonces una ley supletoria a un marco regulatorio hecho por una norma de jerarquía inferior. Esto fue solucionado en el 2008 con la eliminación de la supletoriedad y establecer que juegan en conjunto con los servicios públicos que tienen legislación específica los derechos de la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy a esto le agregamos el diálogo de fuentes, la aplicación de la norma más favorable y tenemos el contexto protectorio armado mucho más claramente y mejor. Pero faltó, y sigue faltando muchas veces, una revisión importante de los marcos regulatorios de la década del 90 que todavía están vigentes, hechos por norma de jerarquía inferior y que muchas veces no se adecúan por jerarquía normativa o por principios más favorables a los que tiene el capítulo sexto de la Ley de Defensa del Consumidor. Por ejemplo, la información gratuita, que está en la Ley de Defensa del Consumidor, y ustedes saben que muchas empresas de servicios públicos cobran la facturación, la información adicional que uno pida. Y en muchos otros criterios también están desfasados los parámetros protectorios entre los marcos regulatorios y la Ley de Defensa del Consumidor. Y sin embargo, como dije al principio, hay poca jurisprudencia, hay poco tratamiento en la doctrina, y los entes reguladores han demostrado, por lo menos en lo práctico, no en la idea, yo creo, esto es personal mío, un completo fracaso. Es más, ni siquiera fueron apetecidos como cargos políticos durante mucho tiempo que han estado vacantes, sin que un funcionario se atreva a conducirlos o la autoridad política del momento que sea a designarlos. Con respecto a ese tema, entonces hay una gran deuda que espero que la puesta en discusión de la ley pueda ayudar a solucionar y de paso también rediscutir el tema de los marcos regulatorios que tienen sensibles atrasos en cuanto a la realidad que les ha pasado por arriba en los últimos 20 y pico de años después de las privatizaciones. Eugenia va a completar un poco porque estuvimos chusmeando nuestra opinión sobre la ponencia del amigo que habló antes. Yo creo que la observación es válida, es muy jorobada de implementar, tanto la que él dice como la del anteproyecto, en cuanto a que los servicios públicos domiciliarios para armar la facturación tienen fechas de lecturas, tienen fechas de cierres de facturación que van acompasadas a esas, entonces la fijación de plazos o de formas de devolución a veces choca contra lo que son las modalidades internas de las empresas. Pero yo creo que puede considerarse, sí, por supuesto, si después nos podés acercar la propuesta desglosada, desarrollada, para ver si podemos rever con mayor amplitud y generalidad para que después se adecúe al marco regulatorio de cada servicio en particular. Después Euge tenía algo para decirte al respecto de
de criterios o terminología. La propuesta, la verdad que está interesante, la vamos a considerar con mayor detenimiento, como dice Carlos. Lo que veía por ahí de lo que venías comentando es que no sería una bonificación, ni una indemnización, ni un resarcimiento en este caso, sino sería directamente el no pagar por los días del servicio no prestado. El artículo es como demasiado ambicioso en todo lo que dice, es sumamente claro, pero demasiado ambicioso, parece una reglamentación, por ahí tendríamos que tomar esos elementos. Y otra cuestión es que en la generalidad de los casos, la interrupción del servicio, sea por causa imputable a la empresa, no nos autoriza a hacer una generalidad y decir que esa es la realidad concreta siempre. Es una presunción y paso seguido se da la posibilidad a la empresa que demuestre que la causa no es imputable. Por ahí habría que ajustarlo. Es buenísimo la inteligencia de lo que estás planteando, pero habría que ver cómo se conjuga y ver el tema de la presunción, porque se parte de que la empresa prestataria del servicio público domiciliario lo va a cumplir de buena fe. Y en el caso de interrupción, se entiende que es por causa imputable, pero a su vez se le da la posibilidad de demostrar que no es así. Entonces, como que no es una situación lisa y llana, sino que puede tener sus bemoles de acuerdo a cada situación particular. Pero bueno, muchísimas gracias, muy bueno. Yo no conozco otros marcos regulatorios fuera de los nacionales, muy poco, pero por ejemplo el del servicio eléctrico tiene cortes permitidos, ciertos lapsos de cortes que se pueden hacer válidamente, por así decirlo, sin aviso, otros que tienen que ser avisados, y hay que acompasar todos esos, entre comillas, permisos que puede dar el ente regulador con el principio general que estaría en la ley. Que sirva, ojalá, para que no nos olvidemos del consumidor en ese rol de usuario y no lo reduzcamos solamente a las tarifas, que por supuesto es importante y nos atiende todos los meses. Sí, el tema de la cobertura, de la accesibilidad, hay sectores, sobre todo en el interior del país, que está bastante complicado. El tema de la prestación, de la interrupción, de restablecimiento, de la seguridad. Así que el tema de los servicios públicos es no menor porque, como decíamos recién, afecta a la calidad de vida en niveles básicos. Así que bueno, ¿ninguna inquietud más? ¿Algún aporte, duda, crítica, propuesta? Proyectil. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Williams. Soy secretaria, funcionaria en el Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires. Gustosa de consumidor y bueno, no sé si sirve de aporte, doctora, pero bueno, estimo que una vez que se corta el servicio para usuarios, el tema no es menor cuando carece de ese servicio durante 3 días o más que la empresa toma para rehabilitar ese servicio. Entonces, mi propuesta es que frente a esa quizás injusta medida, se tome un periodo que puede ser 24 horas o 48 horas para rehabilitar el servicio. O sea, acortar el periodo que la empresa tiene para rehabilitar el servicio, cualquiera sea la forma o justificativo. O sea, no vamos por pague, le cortamos el servicio, pague y después nos fijamos, porque el perjuicio está en esos días, justamente, es lo que pienso. Sí, por ahí nos fijamos demasiado en la cuestión de proteger los intereses económicos del consumidor y no estamos viendo la necesidad no satisfecha con la falta de la prestación del servicio. Claro, claro. Por ahí es mucho más importante que recibir el cobro de esos días por los cuales de no pagar esos días de los que no se goza el servicio. En ese aspecto estoy mirando más el perjuicio posterior, que es el que puede venir justamente a tribunales en reclamo del daño que se ocasionó devenido de ese corte de servicio injusto, ¿no? Impropio. Gracias. Gracias. No.